Hola, hoy nos corresponde hablar de la reflexión de la luz y es un tema muy importante en el estudio de la radiación electromagnética. Básicamente la reflexión de la luz es cuando un rayo incide o choca contra una superficie y este rebota y se devuelve a su medio. Este fenómeno lo podemos ver en todo, literalmente. En los espejos, cuando el sol refleja en el agua o en cualquier superficie en realidad. ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente la superficie no permite que toda la energía se absorba o atraviese el material, entonces esta se devuelve al medio. Tenemos dos tipos de casos, la reflexión especular y la reflexión difusa. Bueno, la reflexión especular se puede diferenciar de una manera muy fácil y es que simplemente se dan en superficies lisas y pulidas. Básicamente el rayo incide y de la misma forma rebota en una sola dirección. Esto lo podemos ver en imágenes claras como el espejo. Bueno, la reflexión difusa básicamente es todo lo contrario a la reflexión especular. ¿Por qué? Porque básicamente la reflexión especular se da en superficies lisas y en la reflexión difusa es totalmente lo contrario. Se da en superficies rugosas y superficies no tan prolijas. Entonces, ¿qué hace? Que el rayo incide y esta vez no rebota en una sola dirección, sino rebota en muchas direcciones. Esto básicamente no da una imagen tan clara y eso lo podemos ver tanto como en las paredes, en el papel, en la madera. Entonces no es como que podamos ver un reflejo, pero sí podemos ver cómo de pronto rebota esa luz, no la absorbe del todo. Bueno, en los elementos de la reflexión básicamente son lo que hace que una reflexión sea una reflexión. Es decir, ahí está el rayo incidente, que es el que llega a la superficie, el rayo reflejado, que es el cual rebota, la normal, que básicamente es una línea perpendicular imaginaria, en donde su punto de referencia es el punto donde llega la luz. El ángulo de incidencia, que es con qué ángulo choca a la superficie, y el ángulo en el cual se refleja. Estas son las partes que conforman una reflexión. La ley de la reflexión nos dice que básicamente el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Esto se entiende por sí solo, pero básicamente significa que si una luz llega a un cierto ángulo, se tiene que reflejar al mismo ángulo, pero pues opuesto. La reflexión en los espejos es muy importante porque los espejos funcionan gracias al fenómeno de reflexión. Al ser una superficie lisa y para nada rugosa, súper pulida, da cavidad a este fenómeno. Entonces, existen varios tipos. El espejo plano, que básicamente refleja imágenes del mismo tamaño del objeto y es una imagen virtual y derecha. El espejo cóncavo, el cual es curvo hacia adentro y aumenta la imagen. Esto se puede ver en telescopios o en espejos de maquillaje. Se puede observar también el espejo convexo, el cual es curvo hacia afuera y este hace pequeñas las imágenes. Esto se puede ver en cámaras de seguridad o en retrovisores. Como podemos asumir, la reflexión básicamente tiene cavidad en toda nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una luz que interaccione o que esté dirigida hacia una superficie, ya sea que se vaya a dar una reflexión difusa o una reflexión especular. Las difusas básicamente podemos a veces no notarlo, pero las especulares sí. En los espejos de maquillaje, en los retrovisores, en un charco de agua. Entonces son ejemplos simples, pero también se pueden llevar a un tema más complejo, que son los telescopios, los periscopios y todo este tema que es aún más profundo. Pero en sí, la conclusión es que estamos rodeados de reflexión y constantemente somos testigos de ella. La luz visible. La luz visible es la franja de radiación electromagnética que el ojo humano puede detectar. Aunque existen muchas formas de radiación como los rayos X, las microondas y las ondas de radio, nuestros ojos solo pueden percibir una pequeña parte y esa parte precisamente es la luz visible. Este tema es importante porque gracias a la luz visible podemos observar distintos colores, distinguir objetos, comprender muchos fenómenos de la vida cotidiana como el arco iris, la reflexión del espejo y la formación de imágenes. ¿Qué es la luz visible? La luz visible es una radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas. Estas ondas transportan energía y se caracterizan principalmente por su longitud de onda y su frecuencia. En un espectro electromagnético, la luz visible se encuentra entre la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. Esta región intermedia no tiene tanta energía como los rayos ultravioleta o los rayos X, pero sí más energía que la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Rango de los colores de 80 y
aunque a veces algunas fuentes mencionan que el rango está cerca a 400 y 700 nanómetros. En términos sencillos, un nanómetro es una medida extremadamente pequeña, que equivale a un de metro. Dentro de este rango, cada longitud de onda se asocia a un color distinto. Las longitudes de ondas más cortas se asocian a colores violetas y azules, mientras que los más largos corresponden a naranja y al rojo. Eso significa que los colores no son una propiedad mágica de los objetos, sino una forma en que los ojos y el cerebro interpretan distintas longitudes de onda. Colores del espectro visible. Los colores que normalmente se reconocen en el espacio visible son el violeta, el azul, el verde, el amarillo y el rojo. El violeta tiene longitudes de onda más cortas, el espectro visible, mientras que el rojo más largas. Un ejemplo muy conocido donde observa este orden de colores es el arco iris. Allí la luz blanca del sol se separa en varios colores al atravesar gotas de lluvia debido a la refracción y dispersión. También es importante entender que la luz blanca no es un solo color, sino que la combinación de todos los colores visibles. Por eso cuando la luz blanca pasa por un prisma se descompone en diferentes colores del espectro. ¿Cómo percibe la luz el ojo humano? El ojo humano percibe los colores gracias a las células especializadas en la retina, los conos y los bastones. Los bastones son muy sensibles a la luz, pero no distinguen los colores. Su función principal es ayudarnos a ver con poca iluminación. Los conos, en cambio, son los responsables de la visión del color. Existen tres tipos principales de conos. Cada uno es más sensible en ciertas regiones del espectro. Uno responde a la luz roja, otros a la verde y otros al azul. Cuando la luz llega a nuestros ojos, estimula a los conos en diferentes proporciones. El cerebro interpreta estas combinaciones como percibimos los distintos colores. Por ejemplo, si se activan principalmente los conos sensibles al rojo, vemos tonos rojizos. Si se activan más colores azules, vemos colores azulados. Pero si se activan varios tipos al mismo tiempo, percibimos otros colores como amarillo, morado o blanco. En conclusión, el color no depende de la luz que llega a nuestros ojos, sino también de cómo el cerebro procesa esa información. Ejemplo de la luz visible en la vida cotidiana. La luz visible está presente todo el tiempo en nuestra vida diaria. Algunos ejemplos son la luz del sol, que nos permite iluminación natural, las bombillas o lámparas que permiten luz artificial en espacios, las pantallas de televisores, celulares, computadores que producen imágenes mediante combinación de luz roja, verde y azul, los semáforos que utilizan colores visibles para transmitir información, los espejos que reflejan la luz visible y nos permite ver nuestro reflejo. Todos estos ejemplos muestran que la luz visible no solo es un tema físico, sino también algo fundamental para la comunicación, la tecnología y la percepción del entorno. Para concluir, la luz visible es parte del espectro electromagnético que se puede detectar por el ojo humano. Su rango de longitudes de onda es aproximadamente de 380 a 750 nanómetros. Y dentro de ese intervalo encontramos colores como el violeta, azul, verde, amarillo, rojo. La percepción de color ocurre gracias a conos en la retina, que responden de manera distinta en ciertas longitudes de onda, y el procesamiento que se realiza en el cerebro. En resumen, la luz visible no solo nos permite ver, sino también interpreta el mundo que nos rodea. Por eso la región del espectro electromagnético es de gran importancia en nuestra vida diaria y en múltiples aplicaciones de las ciencias tecnológicas. Muchas gracias.